A partir de este momento comienza Platica con Ángel, correspondiente al lunes 8 de julio del año 2024. Antes de entrar al tema, quiero comentar con ustedes dos cosas muy simples que revelan de una manera prístina la ignorancia de actores importantes en la vida intelectual y política de este país. Vayamos primero con el licenciado Labastida. Creo que fue con Carlos Alarraqui en Atypical TV, donde dijo, no, que Alito iba a estar buscando o defendiendo los 800 millones de pesos que le darían anualmente al PRI o alguna cosa así, ¿no? Y ahí se rieron los asistentes a esta mesa donde estaba el licenciado Labastida, y me causa cierta preocupación, o no sé si se deba a la cuestión de la edad del licenciado Labastida, pero el Partido Revolucionario Institucional este año está recibiendo, déjenme ver las cuentas aquí, 1,244 millones o 1,200 millones. Y está recibiendo el 50% más de esa cantidad para dar la cantidad de 1,904 millones, porque la Constitución establece que en años electorales debe entregársele a los partidos 50% más de sus prerrogativas para actividades ordinarias. De tal manera, pues, que anda en esos rumbos. Ahora bien, ¿cuánto dinero, de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita, cuanto a números, recibiría posiblemente el PRI, si no estoy equivocado, el año próximo? Recordando antes que porque dice, no, es que Alito va por esta cantidad. No, Alito no va por esa cantidad. Ni tampoco Marco Cortés, ni tampoco Mario Delgado, ni tampoco quien mande en el Partido Verde, ni Dante. No, está plasmado en el artículo 41 constitucional de una forma precisa lo que debe recibir cada partido para sus actividades ordinarias. De acuerdo con la votación del año anterior, en este caso del 24, porque será para el 25, de acuerdo con eso, se determina una cantidad de acuerdo a una fórmula que va ahí, que relaciona el padrón con un número de UMAS, etcétera, y se dice, el 30% se reparte equitativamente entre los partidos con registro y creo que el 70% se divide de acuerdo al porcentaje, etcétera, etcétera. Pero ahí está. No es que Alito vaya, oye, sáquenme de ahí, les doy un moche, pero si me dan 800 millones de pesos. Me extraña, porque el licenciado Labastida fue secretario de Gobernación, fue gobernador en Sinaloa, secretario de Estado, un hombre con una tradición en el sector público, fue candidato a la presidencia de la República, y que esté diciendo, vamos a decir, inexactitudes para no faltarle al respeto a sus años, ¿verdad? Pero es lamentable que esté diciendo estas cosas. Y luego dice, recibiría 800 millones de subsidios. Me extraña que un economista egresado de la Universidad Nacional, ojo, para que busquen otra escuela de economía, diga que la entrega de esos recursos es un subsidio. Me extraña que un economista no alcance a diferenciar lo que es el subsidio y lo que es la entrega de un recurso público para desarrollar sus actividades ordinarias de los partidos políticos. Ese es un caso. Vayamos a otro. Ahora vamos con un intelectual de esos de los buenos, el doctor en historia Héctor Aguilar Camín. Declara o escribe, perdón, en una colaboración, creo que correspondiente al 5 de julio, es decir, habría sido el viernes, donde dice que la Constitución es muy clara
y establece que solamente que la sobrerepresentación, y luego dice una barbaridad, en ambas cámaras será del 80%. Fíjense ustedes esto aparentemente tan sencillo, y con todo respeto para el doctor Aguilar Camín, que he leído prácticamente toda su obra, y especialmente La Frontera Nómada, que es el estudio muy interesante del papel de los sonorenses en la Revolución Mexicana. Les recomiendo esa, que fue su tesis de historia y luego hecho libro, publicado primero, creo que fue por Siglo XX, el Fondo de Cultura Económica, un librazo de historia. Y dice, repito, que Morena quiere violar esa sobrerepresentación del 8%, porque la Constitución en ambas cámaras, téngale, Héctor, lo de ambas cámaras. Y para eso recurro a un argumento irrefutable, que es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Por eso yo recomiendo, antes de hablar de un tema, acudan a la Constitución en el artículo o en los artículos correspondientes, para no decir burradas, con todo respeto, doctor. Dice así, vamos a ver. Es el numeral 3 del artículo 54. Al partido político que cumpla con los dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría que hubiesen obtenido sus candidatos, les serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponde en cada suscripción plurinominal. Ojo, el número de diputados. Entonces, ¿de dónde saca el doctor que es en ambas cámaras el 8% a que se refiere la Constitución? Y luego dice en el numeral 4, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Y luego dice en el 5, en ningún caso un partido político podrá contar con el número de diputados por ambos principios, etc. Entonces, en el artículo 54 está perfectamente definido el papel o el cálculo de la sobrerepresentación, que deberá ser máximo el 8% de cada partido, así lo dice el 54, pero para repartir 200 diputados de representación proporcional que están distribuidos en 5 circunscripciones. Y dice uno, ¿cómo es posible que un personaje experto político que sale ahí con Leo Zuckerman y Dan y todo, y diga esta tontería? ¿A qué se debe? A esa displicencia del intelectual mexicano, que el tema que le pongan lo conoce y al son que le brincan baila, que le toquen baila. No es así. Hay que estudiar antes de salir a decir públicamente las cosas, porque si no se incurre en este tipo de tonterías escritas en su colaboración de Milenio Diario del 5 de julio, es decir, del viernes pasado, hace 72 horas. Y si ese es un intelectual, un historiador de gran prestigio, con premios, etcétera, pues ¿qué se le puede exigir a Rubén Moreira? ¿Qué se le puede exigir? Y que nos explique el neoliberalismo, pues sería rudeza innecesaria. Muy bien. Entonces, ya aclaramos lo de la barbaridad de la anticientífica con esto del recuento. Ya vimos la tontería que dijo también el licenciado Labastida, y esta última de Aguilar Camín. Muy bien. La parte editorial se llama hoy, le puse de nombre, Más de lo de ayer y algunas consecuencias. Es decir, voy a abundar en lo que pasó ayer en el Pepsi Center, Y ahorita les explico por qué hago esta revoltura.
Ya ve que yo tengo aquí mi botellita de agua, pero leí un artículo muy interesante en el New York Times, donde hablan de la ventaja de tomar agua, cosa que hago, pero con frutas. No ponerle azúcar ni absolutamente nada. Simplemente las frutas, melón, sandía, berries de la que quieran, etcétera, para tomar agua con ese sabor de las frutas totalmente naturales. Es decir, si quieren darle una aplastadita así para que suelten un poco el sabor, si gustan, o si no, al final, pues ya cucharean ahí. Por eso estoy tomando esto y la verdad está muy, muy sabroso. Si pueden ustedes, en un vaso de agua, pongan pedazos chicos de melón cantaloupe, ese melón chino, y ahí déjenla y vayan, ¿no? Y adquiere el agua ese sabor del melón o de la sandía o del mango o de las berries, cualquiera que sea, la raspberry, blueberry, etcétera. Y es bueno, por eso estoy tomando esta cosa así. Entonces, como al dejarla se asienta, entonces le hago ahí un movimiento telúrico y me sabe muy bien. Esa es la razón. Muy bien. Vamos a tocar, decía, lo de ayer, la asamblea del Partido Revolucionario Institucional, donde asistieron, para coraje del diputado Moreira, a un centro neoliberal, un centro de espectáculos neoliberales. Imagínense conjuntos que tocan música en inglés. Pero ¿cómo es posible? Es un sacrilegio. Deberían tocar, cantar música en náhuatl, en vez de la guitarra eléctrica, un teponastle, chirimías, alguna cosa de esas que usan los yaquis para la cosa de la danza del venado, etcétera, ¿verdad? Pero no, al Pepsi Center y se tuvo que aguantar ahí. Entonces, me extraña sobremanera, de entrada, lo siguiente. Primero, hoy en la mañanera hice algunos comentarios así muy generales sobre lo que vi ayer o lo que leí ayer, porque no se podía entrar si no estaba usted entre los invitados, porque perdón, tenía usted que ser integrante del Consejo Político Nacional. Los afectos al presidente, a Alejandro, estaban abajo, en la parte acá, y el infelizaje, que son los opuestos, los que no estaban a favor de él, pero como integrantes del Consejo Político tenían derecho a estar, y esa gallola allá hasta arriba. Entonces, me extraña sobremanera que en otras condiciones, comunicación social del PRI, casi de inmediato o en tiempo real, entrega a los interesados en sus direcciones electrónicas el discurso del licenciado Alejandro Moreno. Y esta vez, nada, hay nomás chismes, pedacitos y que esto por acá y por allá, y sendas conferencias o entrevistas que concedió a Azucena Uresti y creo que a alguien más de los medios, donde dijo más o menos lo mismo que ayer. Entonces, valdría la pena que los militantes, en este caso Ángel Verdugo, un modesto militante de a pie del PRI, pues al menos pudiéramos leer su pieza oratoria completa, para no quedarnos con partes dispersas, etcétera, etcétera. Eso es lo que me extraña. Ahora bien, una de las cosas, y lo comento yo en la mañanera hoy, algo que noté en Alejandro, un nerviosismo extremo que lo llevó a gritar, a estar casi despeinándose, ¿verdad? Pero eso no sucedió, ¿verdad? Pero unos gritos destemplados, que denotaba que algo no le estaba gustando o que sentía que la gallola allá, el infelizaje, podría en un momento echarle a perder esa fiesta cívica de la Asamblea del PRI. Y en lo que se refiere a insultos, se disparó con el cucharón del pozole, diría Gilgamesh.
lanzó a diestra y siniestra. Los que no eran cínicos eran traidores, eran corruptos y cómplices de asesinatos y ladrones y una serie de epítetos que no se conciben en un político de esa estatura. Es decir, el PRI, al margen de sus dirigencias, es un partido histórico. Entonces, como dicen coloquialmente, el que se enoja pierde. Alito, si quería ofender a los expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, lo podía haber hecho de una manera elegante, con argumentos y de manera tranquila, pausada, pero no. Escogió ese estilo más a lo Hugo Chávez o a lo Nicolás Maduro o a López Obrador, con la diferencia que López Obrador a todos da sus nombres. Aquí Alito prefirió callar el nombre del licenciado Beltrones. No sé por qué lo hizo, pero lo señaló y algunos han sido innodados o implicados en el asesinato de nuestro candidato Luis Donaldo Colosio. Y como usted debe saber, es conocido los intentos no de este gobierno, sino de varios anteriores, de inodar al licenciado Beltrones, y hasta la saciedad se comprobó que eso era una calumnia completa. Pero el presidente del PRI dice, y tenemos pruebas, y se las vamos a proporcionar ahorita, más tarde. Sería interesantísimo que él le entregara a la autoridad judicial correspondiente esas pruebas donde está inodado el licenciado Beltrones, al menos para que se defienda, porque la Constitución dice que hay una presunción de inocencia, pero ya Alejandro Moreno ya lo acusó y lo juzgó, nomás faltó la sentencia. Pero se lanzó contra otros por su nombre, Dulce María Sauri, este señor, ¿cómo se llamaba Ochoa Reza o algo, que fue director de la Comisión Federal de Electricidad? Se lanzó contra Aurelio Nuño, que dijo que era militante o político de Polanco. Yo no sé si le tiene algún odio a esa colonia. Pues es una colonia bonita. Polanco pues tiene tiendas de lujo. No sé si Alito haya ido alguna vez a esas tiendas, pero se come bien en algunos restaurantes, cariñosos algunos, pero se come bien, se puede caminar por Mazarik, el parque ¿cómo se llama este parque que está ahí en la calle de Emilio Castelar? Creo que es el Parque Lincoln, un nombre, bueno. Y de repente dice, es político de Polanco. Y luego dice, y saben ustedes que ni militante del PRI es. ¿Y eso qué importa? ¿Acaso no puede él como ciudadano emitir sus opiniones críticas o halagadoras? Claro que puede hacerle, pero tal parece que a Alito no le gusta que lo critiquen y que solamente quiere recibir halagos. La política no es así, Alejandro. Pero luego siguió con los otros, a la Bastida, luego le dijo al otro, y en total que arrió con todos. Sin embargo, ¿qué va a pasar después de eso? Absolutamente nada. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de septiembre, cuando entre en funciones la nueva legislatura y en el área donde estén los 15, 13, 16, 18, no sé cuántos serán finalmente los senadores del PRI, esté Alito y también esté pegado Manlio ahí, por ejemplo? ¿Qué le va a decir? Es que Manlio, tú participaste en el asesinato de Colosio. ¿Le va a decir eso? ¿O se va a hacer tonto y va a voltear a otro lado? Allá. ¿Y qué va a hacer Añorbe? Un político que todo lo que ha hecho se lo debe a Manlio. No, Manlio, ¿sabes qué? Pues es que Alito ya lo conoces como es, y pues lo que hay que hacer para tragar, pues va a ser interesante. Y como va a ser una sesión de Congreso General pública, pues va a ser interesante a ver las cámaras del canal del Congreso cuando los enfoquen, a ver cuál es la actitud.
Alito ha adoptado un camino difícil de entender. ¿Qué es lo que se puede decir aquí? El PRI es un partido a todas luces, no voy a decir en decadencia porque en primer lugar no es la palabra correcta, es un partido en declive, eso creo que sería más adecuado. En la legislatura pasada tuvo 70 diputados, 71 creo, 2 lo traicionaron, pero luego recuperó uno y creo que está en 70. Y esta vez va a tener la mitad, 35 vamos a ponerle para que sea fácil la cuenta. Pero en la anterior a la 70, en la antepasada, creo que tuvo 40. Luego subió a 70 o 71 y ahora a 35. Pero además con una situación adversa en lo que se refiere a su imagen. El descrédito a que ha llevado Alejandro al PRI no se había visto en ninguna de las épocas anteriores del PRI. Sí había críticas y que la corrupción y esto, pero hoy es algo increíble. Excepción hecha de esa defensa glútea de Mario Zamora de Alito, no he leído ni escuchado una sola defensa del discurso de Alito. No ha salido Añorbe a defender eso, tampoco Moreira, tampoco la señora Villano, que es secretaria general. En el boletín dijeron que estaba presente la CTM y su dirigente Carlos Aceves, lo cual es falso. Ya la CTM ya planteó cortó, ¿qué? Como dicen, pintó su raya con el PRI, o sea, de los 3 sectores, el más fuerte, organizado, es el sector obrero, y ya en esta elección muchos secretarios generales estatales de la CTM se fueron a Morena, por ejemplo. Entonces, en esas condiciones, pues el sector campesino es casi algo etéreo, y el sector popular CNOP, pues nadie sabe ni dónde quedan sus oficinas, por ejemplo. Entonces, uno, si revisa los medios, videos, las redes sociales, repito, excepción hecha de la defensa glútea de Mario Zamora, no he leído una que sea una defensa argumentada del discurso de Alejandro ayer. Pero lo que sí he leído es una avalancha de críticas, de ridiculizaciones del PRI, de su dirigente, de lo que pasó ayer, de esta cuestión de la reelección, y ahorita daré mi punto de vista al respecto, ¿verdad? Entonces dice uno, ¿de qué se trata en esto? Alito es una persona que le gusta mucho la cosa mediática. Entrevistas con Ciro, con Azucena, con otros comunicadores, es decir, su mundo es la cosa mediática, la exposición, la exposure, dirían los especialistas, mediática. Lo de él no es la tarea esa sencilla de la actividad política, partida, no, la cosa de él son los medios y es un estilo de hacer política, por supuesto. Pero resulta que no hay en los medios alguien que se haya atrevido a defender a Alejandro Moreno Cárdenas. Por el contrario, todos lo han atacado, lo han exhibido desde su autoritarismo, del manejo de esto, etcétera, etcétera, lo que ya usted sabe incluso mejor que yo. ¿No le preocupará a Alejandro la imagen que le ha dado con su conducta, con su actuación al PRI? Y sí lo sabe, porque es un hombre mediático. Él le gusta eso. Y aquí, presidente, yo no me voy a rajar y aquí voy a estar. Y esa cosa así muy típica de boxeadores, por ejemplo, como el Pajarito Moreno, que era un fajador, o el Toluco López, de aquellos viejos boxeadores que eran fajadores, ¿no? Alito no se mueve, para seguir con el ejemplo boxístico, con la elegancia de un Vicente el Zurdo Saldívar, por ejemplo, o de José Medel.
gente así que eran estetas del ring, pues acá, Bending, etcétera, o el mismo Ratón Macías, ¿verdad? Sino que parece que a Alito le gusta esa cosa de aventarse, de qué traes, y órale, aquí estamos, y no nos vamos a rajar, y vas a ver si te parto tu mandarín en gajos. En política eso no funciona. En política eso es ir al suicidio político, valga la redundancia. Y se lleva con él a la organización que representa. En este caso, es la imagen del PRI. Yo creo que Alito ha hecho en tan poco tiempo una destrucción de la imagen de lo poco, vamos a decir, aceptable o creíble que le quedaba al PRI. No son solo los números, sino es la idea que se forma el ciudadano, el lector de periódicos, el que participa en las redes sociales, ve noticiarios, etcétera. La imagen que se forma hoy de Alejandro Moreno y el PRI. Eso es, imaginen a una persona que es el director general de una gran empresa. ¿Qué harían los accionistas? Inmediatamente correrlo, liquidarlo. Oye, carnal, nos estás echando al fondo y está ganando la competencia. Pero no, Alito ha manejado las cosas, el cambio de estatutos. Habrá que ver si en un determinado momento la autoridad correspondiente autoriza esos cambios en los estatutos. Eso no me interesa ese aspecto. Lo que decidan será posteriormente. Lo que importa aquí es la idea de quedarse 8 años más en el PRI. ¿Y por qué 8 años? Primero, porque eso significa que estaría presente en el proceso electoral del 27. Es decir, él tendría una posición activa y fuerza para influir en las nominaciones de candidatos a diputados federales y a 12 gobernadores, o no sé cuántos vayan a ser el 2027, y algunas presidencias municipales importantes, algunos congresos locales, pero él quiere estar presente el 27 para recomendar a gente cercana, etcétera, y hacer amarres pensando en el 2030, porque quiere ser candidato a la presidencia de la República. Legítimo interés, pero diría alguien, no es la forma adecuada. Pero eso que se lo explique a Alejandro. Como yo no tengo interés alguno en puesto de elección popular, conmigo no cuenten, diría Broso. Pero quiere estar para el 30 también. ¿Por qué? Porque ahí se van a elegir, o se elegirían 300 diputados federales, 64 senadores, 32 fórmulas de 2 integrantes cada uno, se elegirían 9 gobernadores u 8 y la jefatura de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, Alito lo que estaría buscando, quedándose esos 2 periodos más, es precisamente eso. Concentra él, además, en otro cambio en los estatutos, la designación de los líderes de las fracciones, a los cuales los puede quitar sin explicación alguna, entre otras decisiones, ¿verdad? El problema aquí es interesante para la militancia. ¿Verán en esa forma de conducir el PRI algo positivo? ¿Pensará la militancia? No me estoy refiriendo a los que babiantes ahí gritaron, porque además el boletín dice por mayoría y aclamación, no, son cosas diferentes. O es alguien elegido o se aprueba eso por aclamación, sí, a grito abierto. O cuando dicen por mayoría es porque se contaron los a favor y en contra. No son las dos cosas, es una o la otra. No hay de dos aquí, ¿verdad? Pero el boletín, o sea que alguien ni siquiera sabe redactar, no entiende la diferencia entre aprobación por mayoría o aprobación por aclamación. Pero el hecho es que a mano alzada, sí, Alito, y duro por acá, etcétera. Y lo lamentable de ese
espectáculo de ayer es esa actuación, esa cosa histriónica de Alito y sobre todo los insultos que profirió en contra de exdirigentes del PRI y de militantes distinguidos, algunos de ellos. Ahora bien, vamos, o primero, y una conclusión de esto, de qué pensará la militancia de esa conducción o de esa forma de conducir el PRI de Alejandro Moreno o Alito, como guste usted. ¿Se irán los militantes o algunos militantes dirán, este partido ya no me representa y ahí nos vemos? Si así es, si así fuere, ¿a dónde se irían esos militantes? Alguien dirá, bueno, pues si ya están, si el mero dueño de Morena es priista, que es López Obrador, y si una gran cantidad de diputados, senadores, funcionarios son priistas que se fueron a refugiar a Morena porque vieron que allá estaban las victorias, pues muchos quizá estuvieran tentados a irse a Morena. Y ahorita veremos un caso, que no lo comenté, lo dejo para el último. ¿Qué pensará la militancia, pues? Y de pensar irse, ¿a dónde irían? ¿O habría una tercera posición? ¿Encabezarán un movimiento de oposición dentro del partido? Hasta ahorita, el único estado que se negó a secundar estas posiciones o esto que hicieron en la asamblea fue Sonora. El PRI de Sonora rechazó y no estuvo de acuerdo con esto, pero fue el único. ¿Habrá otros estados? No lo sé. Lo veo difícil porque sus posiciones se las deben a Alejandro. Entonces hay una especie de compromiso ahí. Pero bueno, todo puede pasar en el mundo de la política. Ahora bien, ya hablamos de la imagen, pero ahora viene otra cosa que vale la pena comentar. Después de tanto insulto vertido por Alejandro frente a personas que pudieron no ser lo más moderno, pero en ese momento fueron los dirigentes del PRI, jugaron un papel, chueco o derecho, ¿verdad? Al insultarlos de esa manera, ¿qué pensarán esos insultados? ¿Se tragarán esos insultos? ¿Se quedará tranquila Dulce María Sauri, Francisco Labastida, Pedro Joaquín Codwell, Ochoa Reza, Manlio mismo y los otros a los que les dijo cínicos, traidores, corruptos, etcétera, etcétera? ¿Qué harán esas personas que como quiera que sea tienen sus simpatizantes, muchos, pocos, etcétera? ¿Qué harán esos? ¿Se tragarán esas ofensas? ¿Se mostrarán como personas agachonas? Sí, papito, pégame más, soy un corrupto, pero no me saques del PRI, no me quites esta diputación. ¿Qué hará, por ejemplo, la hija del licenciado Beltrones, la señora Silvana, que es diputada en la primera circunscripción, al ver la forma como están tratando a su señor padre? ¿Se quedará en el PRI? ¿Se quedará con esa diputación que no es de mayoría relativa, sino es representación proporcional, por ejemplo? O algunas personas cercanas a Manlio, que su carrera política se la deben, vamos a ponerlo de esa manera, a él. En el caso de Dulce María Sauri, no creo que tenga un grupo o una presencia como la de Manlio, pero es una persona en Yucatán con cierta presencia, cierto prestigio allá. ¿Qué hará con esa fuerza? ¿Qué hará el 27 si le proponen una candidatura por algún otro partido, por ejemplo? Es decir, vamos a ver muchas cosas estos próximos 30 meses. Vamos a ver muchas cosas de aquí a diciembre del año 2026. ¿Aguantará Alito con esa política del insulto,
de la burla, de además amenazar. Y vamos a entregar las pruebas. Y ya hay algunos militantes, dijo, que me están pidiendo que se forme una comisión para llamarlos a cuentas a esos malos priistas, cínicos, traidores, corruptos. ¿Estará hablando en serio, Alito? ¿Piensa que le harán caso cuando se llegare a formar esa comisión y llamaren a alguno de esos para que rindiera cuentas? Yo no concibo a Osorio Chong o a Erubiel Ávila o a Claudia Ruiz Massieu. Pues yo no los concibo acudiendo a esa comisión para explicar por qué, mucho menos Aurelio Nuño. Dices, en vez de, miren, Aurelio hoy creo que fue hoy, déjenme ver si fue hoy o ayer, escribió un artículo muy interesante, una colaboración en el periódico La Jornada, donde dice PRI frente al golpe, respuesta liberal y popular. Si no lo ha leído usted esto, léalo. Está en La Jornada, déjeme ver, sí, creo que es de hoy. Y si no es de hoy, ponga usted en su buscador, en Google, ponga Aurelio Nuño en La Jornada. Y ahí le va a aparecer este artículo. Léalo. Y trae una serie de planteamientos de Aurelio que son atendibles. ¿Por qué? En primer lugar, porque le sabe al asunto y porque estuvo en estos 5 años, no solo dando clase en Harvard, sino obteniendo una maestría allá, y le sabe al asunto. Entonces tiene ideas novedosas de futuro que pueden ser interesantes para el PRI. Pero ya con las invectivas de Alito, pues dice uno, pues, ¿qué va a hacer? Porque ni modo que lo llamen, a ver, venga, oiga, pero si me dijeron que yo no soy militante, de todas maneras, venga para acá, cabrón, órale. Y dice uno, bueno, ¿continuará Alito en ese tenor, por ejemplo? ¿Seguirá actuando de esa manera, Alito? No lo sé, pero lo que ha hecho y dicho es para que muchos priistas distinguidos rompan con él, no con el partido, que no se malinterprete esto, porque alguien puede decir, como lo dijo el licenciado Beltrones, y lo digo yo también, o sea, yo no me voy a ir del PRI, yo voy a seguir y a ver dónde encuentro, hay un rescoldito, algo, pues un resquicio, pues para estar opinando, ¿no? Pero yo no me voy a ir, y el licenciado Beltrones dijo tampoco, y otros dicen tampoco. Eso quiere decir que desde adentro, pues daremos lo que consideremos como legítimo, una batalla ante una posición que, al menos es mi caso, considero daña la imagen del PRI y la daña fuertemente, y sobre todo por la gente con la que se está rodeando, Alito. Moreira es un impresentable, es un barbaján, es un cavernario de la política. Añorbe, un traidor. Pablo Angulo, un mal lector de ahí lo que estaba leyendo y esto y el artículo tanto y todo. Esas son las personas que están ahí. De los cercanos a él, ninguno ganó su senaduría. Un señor Zapata, que fue gobernador allá en Yucatán. A uno que lo orillaron a irse del PRI, le ganó, les puso una pela, Jorge Carlos Marín. Entonces dice uno, ¿de qué se trata pues con esto? Entonces, es interesante este asunto. Ahora, dejé para el final este tema. Y aquí sí, este amigo que se enoja por mis juicios, pues ahora, si es que ve esta plática, se va a enojar más. El problema del PRI es un problema complejo porque tiene muchos frentes. Ya vimos la casi nula actividad partidaria. El problema de la militancia está suelta, no hay vamos a decir, un programa de capacitación seria, no esto que hace ahí, que hacía antes ¿cómo se llama? Jiménez, que era Plutarco Jiménez, o no me acuerdo cómo se llama, que estaba en el Reyes Heroles,
no sé si vaya a seguir Omar ahí al frente, ¿verdad? Pero no hace nada, pues, no hay visión, no hay cosas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar ahí en el PRI? El problema que tiene el PRI es un problema de carencia de ideas de futuro, ideas novedosas, ideas disruptivas. Por eso es importante leer este artículo de Aurelio Nuño. Los partidos en el mundo han evolucionado. Si usted va a las páginas de partidos en Europa, se va a encontrar con una sorpresa tremenda. Son partidos que tienen una vida, que elaboran documentos, elaboran análisis serios de la economía, la política, etcétera, de la cuestión geopolítica mundial. Entonces, el PRI carece, digan lo que digan, carece de ideas, de personas que estén analizando, estudiando y pensando. Y eso no quiere decir que quienes hicieron ese trabajo se creen más inteligentes que todos y que los demás son una bola de pendejos, como me dijo un amigo. No, simplemente es porque esas personas, ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Los partidos requieren ese tipo de insumo, de producto, pues, el análisis, las vías de solución, de comportamiento, de hacer, etcétera, etcétera. El PRI hoy carece de eso. No me interesa si hace años no lo tenía, no me importa eso. El problema es ver de aquí hacia adelante. Si de aquí al 27 el PRI no corrige esa carencia, si no forma, pues está la Fundación Colosio, pusieron ahí una persona que yo no lo hacía ya en la galaxia, Samuel Palma. Y antes estuvo 4 o 5 años José Murat Kassab. Dice uno, pues casi, pues quien conozca la historia política de José Nelson Murat Kassab, dice, ¿qué está haciendo ahí? Pero bueno, son los compromisos políticos. Entonces, el PRI necesita generar ideas. El PRI ha tenido personajes de alto nivel en la generación de ideas. Don Jesús Reyes Heroles, tuvo al maestro Lama de la Madrid, tuvo a Santiago Oñate, personas que le entienden a la cosa del pensamiento, del análisis, pues. Y en ese sentido, Alito mató eso, rebajó eso a la cosa de la agresividad y qué traes, y no, yo y esto. No, está bien que eso lo... Pero si no hay ideas atrás de eso, si no hay una visión de futuro, ¿qué piensa el PRI sobre los problemas que están pasando en el mundo, por ejemplo? Ha ido Alito muchas veces a esas conferencias del Internacional Socialista y la foto y acá. No, no me refiero a eso. Me refiero a la gente que haga trabajo y que le den instrumentos, herramienta para que lo pueda transmitir a los priistas de una manera clara, sencilla, para que la militancia lo entienda y sepa por qué pasan las cosas. ¿Qué piensa el PRI de esta situación en Argentina con Milei, por ejemplo? ¿Qué piensa de la estrategia de Bukele en El Salvador? ¿Qué piensa de esta situación que se generó en Francia? Que aquí los que no le saben a esto, como López Obrador, felicito porque ganó la izquierda. No es cierto, presidente, no sea usted tonto. No sea usted tonto. Perdió la derecha, la ultraderecha, y hubo una alianza de fuerzas de izquierda, de estos, del otro, del centro, para parar a la ultraderecha, encabezada por la señora Marie Le Pen. Sí, esas cosas tenemos que hacerlas en el partido, pero la dirigencia tiene que permitir y estimular ese trabajo. Y Alito no reúne, o sea, no le ve valor a esto. Lo de Alito es acá la entrevista y esto, la operación política y cómo ves y esto,
Pero está bien que haga eso, pero no en detrimento de lo otro, porque recursos hay. Estamos viendo que este año probablemente le toquen, si no los 1,200, porque eso debió a que obtuvo casi el 18% de los votos hace 3 años, el 21, ahora con el 10,9 creo que fueron los votos que obtuvo ahí, pues sáquenle 2/3 a eso, o el 50%, bueno, pues estaremos hablando de 650 millones de pesos para actividades ordinarias. Pero ¿cómo le va a hacer? Porque el PRI tiene una serie de 3 monstruosos edificios que demandan un mantenimiento que es muy caro. Es decir, hay una serie de problemas, por ejemplo, con esta imagen que Alito le ha generado al PRI. ¿Habrá priistas que estén dispuestos a aportar una cuota mensual para el mantenimiento de su partido, para sus trabajos? Ténguele. Esa es la realidad, pues. Entonces, el PRI va a tener que modificar algunas cosas, pues, de que por allá un empresario esto, por allá otro. No. Si el PRI tiene 1,400,000 militantes registrados, de acuerdo a las cifras del INE, pues imagínese usted que cada militante entregare 500 pesos al año como cuotas. Estaríamos hablando de 700 millones de pesos que estuvieran etiquetados para el trabajo de los comités directivos estatales, sus estructuras municipales, etcétera. Pero Alito no piensa de esa manera. No piensa, él piensa en la cosa de la grilla, el horizonte del 27, yo necesito hacer amarres con por acá y ver la fracción y que Manlio no me jale a 4 o 5 senadores y si hay una división y se vayan esos 5 y formen un grupo político, etcétera. Esa es su preocupación, no es otra. Eso lleva a un partido al hoyo, a la derrota. Más que en cualquier otra época del país, los partidos, en este caso el PRI, deben estar sólidamente unidos en torno, más que en torno a una persona, en torno a una visión de país. ¿Qué pensamos de lo que va a suceder económicamente en este país cuando se entere la anticientífica de la realidad de que no hay, como diría el clásico de Francia del Sur, un puto 5 para todas las cuestiones que le dejó presupuestales obligadas López? Sí, ¿cuál es la posición del PRI al respecto en torno a programas del bienestar, el de adultos mayores, etcétera, que no hay dinero para ellos? ¿Cuál va a ser la posición del PRI ante eso? Tenemos que tener una posición clara al respecto, pero no hay, y ahí hay personas que le entienden al asunto, pero se les da preferencia a otro tipo de personajes, pues, ¿no? Veo las condiciones del partido muy complicadas y hay otro elemento también que me preocupa. En este enfrentamiento, donde una de las personas, vamos a decir, más visibles políticamente por su experiencia, por su ascendencia en ciertos grupos, sus relaciones con empresarios, con políticos de otros partidos, es el caso de Manlio. Manlio, seguí yo con mucho interés su campaña en Sonora para ser senador de la República y él decidió irse por tierra, vamos a decir, hacer la campaña para ser senador por mayoría relativa. Manlio pensaba que iba a ganar arrolladoramente la elección. Sin embargo, una dama políticamente, una política de tercera o de cuarta, una señora que ni fu ni fa, lo derrotó ampliamente. Manlio llega a la senaduría por primera minoría. Y si
no hubiera alcanzado esa posición, tampoco habría entrado por lista nacional. Es decir, estamos pues ante una situación donde alguien con esa presencia, con esa fuerza política, de repente los ciudadanos en Sonora no valoraron eso. ¿Por qué? Porque Manlio salió de la gubernatura en octubre del 97, hace 27 años. O sea, los menores de 40 años, pues dije, Beltrones, pues ¿quién es Beltrones? Y las propuestas de Manlio, si bien hubo algunas con una cierta visión de futuro, los jóvenes por acá, pero Manlio se dedicó en buena parte de su campaña a recordar lo que había hecho y los recursos que había conseguido para una carretera, para una instalación de salud, un estadio, etcétera, etcétera. Y ahora yo seguiré buscando ayuda para Sonora, etcétera. Pero esa etapa ya pasó. ¿Por qué? En primer lugar, porque Manlio va a ser senador. Y el reparto del presupuesto es facultad exclusiva de los diputados. Pero además, el presupuesto de egresos de la Federación lo envió López con una instrucción, no con una petición. No me cambian ni una coma. Y no le cambiaron. Es más, una parte de su campaña fue señalar a la candidata al Senado que había sentidosi orgullosa porque el presupuesto que había, el proyecto de decreto de López, no le habían cambiado ni una coma y él criticaba eso. El problema es que él no le va a poder cambiar ni un punto y seguido porque no es facultad del Senado de la República. Pero algo más, no estamos en un gobierno con presidente priista, donde Manlio tenga el control de la fracción priista de 200 y tantos diputados o 50, 60 senadores. No, es integrante de una fracción de 15 y ya lo acusó de cómplice del asesinato de Colosio, el presidente del partido y que va a ser el coordinador de la fracción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los personajes del PRI hoy, prácticamente todos tienen ideas de los años 70, de los años 80. No hay una visión disruptiva que rompa con esa cosa anquilosada, seda, caduca, pues. Por eso le molestó tanto a Alito ese artículo de Nuño. ¿Por qué? Porque al margen de si es militante o no, al margen si es de Polanco o es de la Bondojito, lo que hay que ver es si tiene razón en lo que plantea. Entonces, el problema del PRI es que sus militantes distinguidos tienen una visión de antepasado, de antepasado. Luego Alito dice, es que tienen 50 años acá en la política, como diciendo, y es cierto, porque yo mismo digo, ¿qué tiene que estar haciendo Beatriz después de 50 años de estarla bateando en la política? ¿Qué tiene que hacer ese joven del INAPAM de Augusto Gómez Villanueva ahí? Fíjese uno, por favor, el caso mismo de Manlio. Manlio tiene un poco más de 40 años en la política. Entonces, dice uno, bueno, ya denle chance a los otros, pues, ¿no? O al menos nútranse de esa visión, pero si van a repetir las cosas de los años 80, 90, pues mejor ni hablen, ¿no? Calladitos. Pero hay muchos. ¿Cuántos años tiene Dulce María Sauri en la política? 30, 35, 40, ¿no? Una cosa así. Bueno, Alito les dice, es que hubo un cambio generacional. Pues lo que hay es que llegó una persona que tiene menos de 50 años, creo que va a cumplir 50 años ya pronto, pero tiene una visión caduca, una visión aceda, peleonera, no tiene una visión de futuro. Si la tuviera, se preocuparía por no dañar la imagen del PRI.
Alito se comporta como si fuera el peor de los adversarios del PRI, causando pena, bochorno, decir soy priista, cuando la dirigencia debe contribuir a elevar ese sentimiento de orgullo de decir soy priista. Es lo contrario lo que ha hecho Alito en estas, no lo ha hecho nomás desde ayer, o sea, ya es una actuación sistemática y permanente. Entonces, en esas condiciones, pues, ¿qué nos espera ahora sí, a los mexicanos en general? Más de lo mismo, una agudización de la pésima gobernación de este hombre, el que está, el bulto, y con una presidente de una ignorancia supina en las cosas de la gobernación. Digo, podrá saber mucho del uso de la energía en las cocinas o en las hornillas, etcétera, pero de política está bloqueada, no sabe. ¿Por qué? Porque estuvo delegada de Tlalpan y ya vean lo que pasó. Estuvo de secretaria del Medio Ambiente y le dijeron, a ver, tú fírmale ahí las estimaciones de los segundos pisos y tú firmes. Sí, jefe, órale pues. Y de jefa de gobierno repetía las babosadas de López. No tiene ideas propias, porque la actitud que le ha generado dividendos es no tener ideas propias. Entonces, eso va a causar estragos en la economía, en la política, en nuestra inserción en los espacios geopolíticos. ¿Por qué? Porque ella dijo que las prioridades van a ser las obras de eso. O sea, va a seguir tirando dinero miserablemente. Miserablemente. Entonces dice uno, bueno, pues. Entonces, eso va a afectar a todos los mexicanos. ¿Cuál va a ser la actitud que va a adoptar el PRI en las dos cámaras? Aunque no nos pelen, aunque sean irrelevantes, pero perderemos la votación, pero no hay que perder los debates. ¿Vamos a ganar los debates con Moreira? ¿Con Añorbe? Pues no. ¿Con la señora Villano, que acaba de perder o perdió la elección en Hidalgo? Pues dices, ¿dónde están esos tribunos, esa gente con presencia, con conocimientos? Pues quién sabe. En esas condiciones, pues, pienso que las cosas lucen complicadas. Pero eso no significa que debemos bajar la guardia. Eso no significa en modo alguno que debamos derrotarnos. No. Significa que debemos buscar nuevas formas para incidir políticamente. ¿Cómo? Informándonos, militando, aunque suene esto una redundancia o una cosa absurda, militando en un partido. Porque ahí es donde debemos incidir para que se nombre a los mejores, no a los peores. ¿Cómo es posible que Mario Zamora aspire a ser gobernador de Sinaloa y da como argumento de que apoya a Alito porque él es el único que no dio las nalgas? ¿Ese es el que quiere ser gobernador de Sinaloa? Dijo, pues yo no sé los sinaloenses qué piensan, pero si yo fuere votante, elector ahí en Sinaloa, yo diría, no, bonito tú, no, no, no. Es decir, esas son las cosas que deberíamos cuidar, pero nosotros como ciudadanos, primero militantes o no, tenemos que abocarnos a eso, no derrotarnos, o sea, no están perdidos, hombre. Miren, en esto de la política y las elecciones, no se pierde todo, pero tampoco se gana todo. Entonces, yo los invito pues a que entendamos la difícil situación, a que entendamos aquellos que simpatizan o todavía ven el PRI, pues vamos a ver, que entendamos la situación que priva en el partido y tratemos los que somos priistas desde dentro, dar la batalla adentro, al menos hacer el intento de dar la batalla.
pero no derrotarnos. Hay que seguirle. Esto es una batalla, no es la guerra perdida. ¿A poco creen ustedes que tienen muy inteligentes allá con Morena, pues unas bestias peludas? El único que se salva de toda la runfla de burócratas de quinta es Omar García Harfuch. Los demás, bueno, véanle la facha a Rosa Isela, pues esa va a combatir, esa va a manejar gobernación. Diosito de mi vida, dice, ¿cómo? Marcelo Ebrard, un portento económico, va a negociar el Temec, tómale, hombre. Un señor en salud que lo ven ustedes y este pobre hombre, ¿quién lo sacó del sarcófago? Dice uno, por favor. Sí, también allá no interpretan mal las vernáculas, diría un ex amigo. O dicho de otra manera, no cantan mal las rancheras. Allá, el elemento principal es ser ignorante y luego ser lacayo. Bueno, en el PRI busquemos inteligentes y gente digna, gente que se atreva a exponer en los órganos del partido que no estamos de acuerdo con esa forma de dirigir el partido que ha decidido tener, hacer suya Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Por qué? Porque eso lo único que haría sería adelantar la tragedia del PRI de volverse irrelevante. Vean lo que le pasó al PRD, véanlo. Ahora, López Obrador le echa la culpa a Calderón. Calderón fue presidente del 2006 al 2012, pero resulta que Alito se fue mucho más atrás, con Cedillo. Uy, espérate. O sea, Cedillo fue presidente del 94 al 2000. Dice uno, es decir, ¿por qué no pensamos en qué hemos hecho mal nosotros? ¿Se imaginan ustedes si Alito 4 o 5 días después, una semana después, hubiese dirigido a la militancia priista diciendo nos equivocamos en esto, cometimos estos errores, yo cometí estos errores, vamos a corregirlos y vamos a trabajar y por lo pronto aquí está mi renuncia y seguiré trabajando en el PRI por el PRI desde el Senado de la República y vamos para adelante? Pero no andarle casi mentando la madre a exdirigentes. Así no se puede lograr la unidad en un partido. Pero bueno, ¿cuál es el otro problema que tiene Alito? Que no tiene colaboradores, tiene siervos que le festinan todo. Así no se puede corregir una situación. Es lamentable, pero esa es la realidad. Dicho esto, si es que ve esta plática el amigo este que tengo yo y que me dice esto, pues seguramente va a decir pestes de esto que he dicho. Está bien, está en su derecho humano a la libertad de expresión, como yo tengo el derecho de decir esto. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al 8 de julio, lunes del año 2024.